Es catedrático de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén, porque es quien le paga la nómina, ojito. Si no, sería ¿de dónde? De Huelva o de donde tú quieras. El compañero Cristóbal nos va a hablar de transición ecológica, tengo entendido, ¿no? En eso llegamos a un preacuerdo. Cristóbal, bienvenido y el tiempo es tuyo. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días en primer lugar y nada, muy agradecido por la invitación. Además, en mi caso, como es reiteración de confianza, el año pasado tuve la fortuna, la suerte, de poder participar en estas jornadas que me parecen muy interesantes. Muy interesantes, desde luego, primero por el entorno, que es precioso, y luego, sin duda, no por este orden, necesariamente por el auditorio, ¿no?, que es muy sugerente porque es muy activo, ¿no? Hacéis muchas preguntas y normalmente muy interesantes, ¿no? Para los que hablamos a menudo, ¿no?, porque me han dicho que tengo que hacerme un poco de autobombo. No estaba previsto esto de presentarse cuando era niño y qué quiero ser de mayor. De más mayor tendría que ser, porque yo ya soy muy mayor. Entonces, bueno, al margen de ese dato, ¿no?, ya he participado en muchas actividades, conferencias, en fin, jornadas, y para los que hablamos siempre, ¿no?, lo importante es el auditorio, ¿no? No se trata de que nos guste oírnos, ¿no?, aunque dicen que los profesores y profesoras universitarios nos gusta mucho oírnos, ¿no?, y hablamos más para nosotros que para el auditorio. A mí me gustaría ser al revés, ¿no? Supongo que unas veces lo consigo y otras veces no. A ver si hoy estoy afortunado y lo consigo. Como ha hecho Vicente, ¿no?, prefiero que sea colaborativo, como bien se ha comentado, y entonces pues que vayamos planteando algunas cuestiones o dudas que tengáis sin necesidad de esperar al final. Si no, corréis el riesgo de que os pregunte yo. Ya sabéis, los profesores universitarios tenemos esa mala costumbre, ¿no?, de al final terminar preguntándole a la gente, ¿no? Bueno, lo dicho, para mí, por tanto, es un enorme placer, ¿no? Y también tengo que agradecer, además, a la organización el tema que me ha asignado, después de una negociación, efectivamente, ¿no? Bueno, este es un tema que últimamente, y voy a enlazar, ¿no?, con esa pequeña presentación más personal, ¿no? Este es un tema que lleva un tiempo ocupándome, ¿no? No hace tanto me dedicaba a la digitalización, todavía sigo en ello, pedí algunos proyectos de investigación al Ministerio, en una deriva fundamentalmente en los temas de seguridad y salud en el trabajo, los riesgos psicosociales. Pero en los últimos 3 o 4 años llevo ocupándome con un grupo de trabajo, con otros compañeras y compañeros de profesión, ¿no?, pues algunos, por ejemplo, de la Universidad de Castellón, la profesora Margarita Miñarro, con los temas de la transición ecológica en su dimensión laboral, ¿no? Otro marrón para vosotras y vosotros, ¿no? Es decir, si faltaba poco, si no hay muchos temas para la acción colectiva, para la acción sindical, ahora la transición ecológica, ¿no? La suerte del planeta en manos de la negociación colectiva. Vicente me ha dado una entrada, ¿no? Y él ha dicho, perdona, yo soy clásico y negocio condiciones de trabajo. Bien, con el debido respeto, como está ahí, se puede defender, le digo que es demasiado clásico, porque ya no hay que negociar solo condiciones de trabajo, ahora tenéis que negociar entornos, no solo condiciones de trabajo, sino el entorno que envuelve esas condiciones de trabajo, porque van a ser muy importantes. No lo dice Cristóbal Molina ahí con ánimo de discutir, ¿no?, que le dé, bueno, pues le dé un poquito más de dinamismo. Lo dice la OIT, bueno, ya si lo dice la Organización Internacional del Trabajo, seguramente recordáis, si no, pues lo hago yo, que para eso estoy. El año pasado, en junio, se celebró pues una conferencia internacional de la OIT para incluir por vez primera como derecho fundamental del derecho internacional del trabajo la seguridad y salud laboral. Y hubo una polémica muy interesante en torno a cuál era el derecho. El derecho a la seguridad y salud en las condiciones de trabajo o el derecho a la seguridad y salud en los entornos de trabajo. Y afortunadamente para mí,
Vicente, pues en fin, ahí, aunque yo creo que él estaría en esta línea, ¿no? Resultó entornos. El derecho fundamental es a un entorno seguro y saludable. No es cualquier cosa, como podéis entender, quienes se oponían a eso eran los empresarios, porque prefieren tener más acotado. Otra cosa es luego que las condiciones de trabajo son inmensas, ¿no? Pero preferían, si hay que elegir entre dos, pues oye, mejor condiciones de trabajo que entorno. Bien, ya tenemos, por tanto, acotado el entorno, pero ahora viene una segunda cuestión. ¿Qué entorno? Porque la salud, el bienestar, el salario, el empleo de las personas trabajadoras depende solo del entorno próximo, del entorno cercano en el que nos hemos movido, de nuestro centro de trabajo, de nuestra empresa, del lugar concreto de trabajo, o depende del entorno global de ese lugar de trabajo, que ya no nos pertenece solo a nosotros o participamos, que recordaba también Vicente, sino que ese ya es global, ese es de la ciudadanía, ese es mío, de mi pareja aunque no trabaje, de mis amigos, de mi familia, de mis vecinos. Bien, pues este es el desafío, en realidad, de la transición ecológica socialmente justa. Otro palabra aquí, ¿no? Un síntoma. Es decir, vale, la transición ecológica está bien, ya sabemos todos, ¿no? que lo tenemos crudo, ¿no? Porque la salud del planeta está, bueno, pues en mucho riesgo, ¿no? Y la salud del planeta en riesgo es la salud de todas las personas trabajadoras. Bien, por tanto, la transición ecológica que queremos hacer, porque estamos en emergencia climática institucionalmente. El Parlamento Europeo en el 2019 declaró que estamos en emergencia climática. El cambio climático, por tanto, efectivamente se discute, no se discute, se niega o no, pero institucionalmente estamos en emergencia climática. Eso quiere decir, por tanto, que tenemos un problema, que lo tenemos reconocido institucionalmente. Y aunque no estuviera reconocido institucionalmente, sabemos que tenemos un problema importante. Solo que, claro, como son de esos un poquito más, pero cuidado, mueren miles de personas por la falta de calidad del aire o por el mal aire, ¿no? O sea, que no, eso no es de futuro será más irreversible, ¿no? Bien, por tanto, este es el ámbito en el que nos vamos a mover, ¿no? La transición ecológica es un nuevo reto, un nuevo desafío para la sociedad en general. Hasta ahora nadie se ha acordado del papel que tienen las propias personas trabajadoras y sus estructuras representativas en este desafío. Pero es muy importante para el empleo, en paralelo a la transición digital, pero también para la salud, ¿no? Creo que era Carmen, ¿no? También comentaba, porque claro, la salud en sentido amplio de bienestar, ¿vale? Es decir, el sentido clásico de la salud de la OMS, que no es solo que no haya enfermedades, que por supuesto, sino ese equilibrio, ¿no? De bienestar físico, psíquico y social, ¿no? Bien, la cuestión está en la transición ecológica. ¿Cuál será el balance final, no? La idea os lo voy a resumir rápidamente, ¿no? Son los grandes objetivos, ¿no? La transición ecológica es acompañar los defectos o los efectos nocivos que va a tener en el empleo y en la cualificación de las personas trabajadoras para poder mantener su empleo. Y segundo, tratar de condicionar el resultado. Enlaza con la transición digital. ¿Cuál es el papel del sindicalismo en la transición digital? Tratar de garantizar un resultado que haga que los únicos beneficiarios no sean solo los empresarios, ¿no? Esta es un poco al final la idea. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? Bueno, pues con muchos elementos, con dudas, con ambigüedades. ¿Cuál es nuestro objetivo final, ¿no? Y esto enlaza, no creas que lo he olvidado, pero necesitaba encontrarme, ¿no? Digo, para la autopresentación esto, es decir, claro, hay que encontrar el sentido de las cosas. Esto es muy antiguo también, de André Gorz, ¿no? El sentido del trabajo, ¿no? Es decir, ¿por qué hacemos las cosas?
Vicente se ha empeñado, ¿no? Decir el por qué, ¿no? ¿Qué hay detrás, ¿no? Porque claro, aquí el árbol puede taparnos el bosque, ¿no? Claro, el árbol es la digitalización, pero ¿qué hay detrás? Pues lo de siempre es un modelo de vida. Y la transición ecológica es lo mismo. ¿Qué va a haber detrás? ¿Cuál es el sentido de nuestro papel, de cada uno y del vuestro como sujeto colectivo, en una idea que me parece muy acertada, muy clásica, pero está muy compartible, ¿no? Esa ha sido la idea, es decir, mi vida, ¿no? Decía, bueno, ¿y cuando era estudiante qué? Bueno, cuando yo era estudiante no sabía qué quería hacer, ¿no? Esto, primera cuestión, como tanta gente, y más la gente joven, ahora que les decimos, ¿no? Yo que tengo 2 sobrinos, no tengo niños, pero hijos, pero sí 2 sobrinos, ¿no? Y están ahora en edad, ¿no? de estudiante universitario. Bueno, ¿por qué hago derecho y por qué hago derecho del trabajo? Justamente porque creo que el derecho tiene un sentido. El derecho es en fin, en esta idea, digo, que me ha parecido muy interesante. Vicente, aunque me vas a perdonar que me refiera a ti porque me va a servir no para enlazar, porque luego ahora traeré un tópico, ¿no? La transición ecológica, aunque él ya ha dicho algo en esta línea. En la Unión Europea, en todos los documentos se habla de transición digital y transición ecológica como si fueran 2 hermanas gemelas. De hecho, se habla de las transiciones gemelas. Y ahora vamos a ver si son gemelas o no son gemelas. De hecho, vamos a ver si tienen buena relación o no, ¿no? O si hay una que es la Cenicienta y otra es la reina de la fiesta, ¿no? Pero antes de ir a eso, para mí el derecho, ¿no? En una visión marxista, el derecho es el instrumento que legitima la explotación de la economía capitalista, ¿no? Esa es una lectura del derecho, ¿no? Que tiene, bueno, pues muchos sostenedores. Bueno, asumiendo esa idea de que el derecho al final lo hace quien manda, no nos engañemos, ¿no? Pues al final el que tiene el poder pues es el que decide. Bueno, claro, ¿y el poder quién lo tiene? Bueno, pues es verdad que está más difuso, pero al final sabemos que son las estructuras que tienen el poder las que luego llevan al Parlamento y al final el Parlamento, o como cada vez ocurre, se hace más a través de decretos leyes, que entonces ya no es el Parlamento, sino que son los gobiernos, ¿no? Y los gobiernos además tienen lobbies que son los que influyen y esos son los poderes económicos, ¿no? Pero el derecho también tiene un elemento de socialización. Por eso yo me dediqué al derecho al trabajo. El derecho tiene la virtud de hacer vinculantes los compromisos. Esta es una ventaja de la negociación colectiva española respecto de otras, y el carácter vinculante. Vosotros hacéis normas. Y esto tiene que ver mucho con lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque en materia de transición ecológica hay mucho compromiso, mucho discurso, mucha recomendación, mucha declaración conjunta, muchas recomendaciones, muchas resoluciones, pero hay pocas normas vinculantes. Hay muy pocos instrumentos que de verdad nos ayuden a garantizar que vamos a acompañar socialmente este tránsito, ¿no? Los efectos negativos, esa solidaridad a la que tú hacías referencia, si hay determinados empleos que desaparecerán en un momento dado, hasta que tengas otra oportunidad de empleo, tendremos que darle cobertura social y formación, y eso habrá que pagarlo. Vamos, hay que pagarlo, ¿no? Porque cuesta, ¿no? Pero además tenemos que tener garantía de que el resultado final no se aleja mucho de lo que nosotros queremos. O nosotros como mayor parte de la ciudadanía, no lo que quieren determinadas personas, ¿no? Porque vosotros sabéis que hoy qué gran empresa no habla de sostenibilidad, tienen memorias, quién no tiene una responsabilidad social con el medio ambiente, ¿no? Pero luego sabemos que la huella de carbono más profunda no lo hago yo cuando pincho al ordenador o mando un mensaje, sino que son ellas y ellos, ¿no? Bueno, para mí esto es el derecho, ¿no? Y por eso yo dediqué una vida, ya son 33 años, que parece que no, pero son 33 años de carrera dedicada al derecho, ¿no? Y en ese ámbito pues siempre he tenido inquietud de buscar nuevas cosas, siempre he tenido confianza, siempre he sido partidario de la innovación. De hecho, cuando ya todo el mundo habla de la digitalización, yo ya dejo la digitalización y me voy a la ecología, ¿no? Cuando hable todo el mundo de la ecología, pues ya buscaremos otra cosa, y si no, ya estaré jubilado, con lo cual, pues que sean otras compañeras y otros compañeros, ¿no? Porque el mundo, pues efectivamente, va evolucionando, ¿no? Bueno, este es un poco el sentido de mi trabajo. ¿Cómo afronté yo el desarrollo? Era este, ¿no? Tener una cierta confianza limitada. El mundo no solo necesita prácticos, sino críticos,
críticos incluso dentro del propio grupo con el que uno se identifica, ¿no? Que eso no suele gustar. Por eso no tengo cargos públicos importantes, porque claro, yo critico hasta los míos y a la gente no le gusta mucho. Eso, bueno, este sindicato también sabe de eso, ¿no? En fin, no, lógicamente no vengo a hablar de esas cuestiones. Para unos es molesto, ¿no? Para otros es enriquecedor, ¿no? Quizá cuando todo es crítica, pues entonces ya, en fin, supongo que como todo necesita su equilibrio. Bueno, yo siempre he concebido esto, entre otras cosas, porque mi maestro, el profesor Vida Soria, siempre fue crítico, militante del PSOE, socialista, de pro, diputado, senador, catedrático de Derecho del Trabajo en distintas universidades y siempre, ¿no? Siempre defendió lo que creía, aunque no fueran siempre lo que defendían las estructuras, ¿no? Bueno, todo esto que tiene que ver, yo creo que ya con eso es suficiente hablar de mí, porque esto al final ¿a dónde nos lleva? Claro, la transición ecológica. La transición ecológica, pues efectivamente, ¿quién no se compromete con la sostenibilidad del planeta, ¿no? El problema es que cuesta. El problema es que cuesta, genera un conflicto. Igual que la conciliación, lo decía también Vicente, la conciliación de la vida laboral y familiar. Se habla de conciliación, los juristas sabemos cuando uno va a conciliar es porque hay un conflicto previo, porque si no, no tiene nada que conciliar, ¿no? ¿Qué vas a conciliar si alguien no se opone? Y sin embargo se habla de la conciliación como si fuera todo armónico. Transición digital y transición ecológica, como si esto fuera todo armonía, todo paz, ¿no? Y todo buen rollo. Pero no es así. Claro, lo que sí es cierto, el conflicto, ¿no? Es motor de vida, sin ninguna duda, pero siempre que lo canalices, porque los conflictos, incluso los conflictos internos, ¿no? Cuando tienes los conflictos internos y te revientan en la cabeza, eso es una angustia existencial, ¿no? Los conflictos también hay que canalizarlos, ¿no? Bueno, ¿qué papel, entonces, tiene? Bueno, tenemos la ciudadanía y aquí, ¿qué papel puede cumplir el sindicato o debería cumplir? Y el derecho que tiene que darle cobertura y promoción, el derecho del trabajo, para que podamos contribuir, ¿no? Desde el mundo del trabajo podamos hacer que el planeta viva un poquito más, viva mejor y nosotros con él, ¿no? Bueno, esta es un poco la idea, ¿no? Esto es algo que se me ocurre a mí, no. Como sabéis, para ir ya concretando más, ¿no? Nosotros tenemos, en fin, esta es una manera muy majestática de hablar, ¿no? Nosotros tenemos. El Gobierno español preside, ¿no? la Unión Europea en este semestre y ya saben ustedes que, bueno, pues hay una serie de prioridades. Una de ellas es la negociación colectiva verde. Tú antes hablabas de negociar el algoritmo, ¿no? Que es un tópico, ¿no? De la OIT también los últimos años, ahora es negociar la transición ecológica, esa es la negociación colectiva verde. La vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo, hoy en funciones, o todavía en funciones, habría que decir mejor, presentó al Consejo Económico y Social Europeo. Yo no pertenezco al Consejo Económico y Social Europeo, pero sí actúo de asesor científico, pidió un dictamen exploratorio donde se le pedía, ¿no? Opinión al Consejo Económico y Social Europeo de cómo ve, ¿no? Si debía ser una prioridad de la presidencia española el fomentar el que hubiera, ¿no? Un marco propiciatorio para la negociación colectiva verde, ¿no? De hecho, en el último Comité de Diálogo Social que se celebró en septiembre en España, también sobre temas sociales, otra de las cuestiones y de los compromisos, creo, es el promover la negociación colectiva verde. La Ley de Cambio Climático, que es una ley del año 22, establece, ¿no? La necesidad de que haya una transición ecológica justa y pone de relieve que uno de los instrumentos fundamentales tienen que ser lo que llama convenio de transición justa. Y claro, hay que tener cuidado con las palabras. Convenios de transición justa no son convenios colectivos. En los convenios de transición justa participa todo Cristo. Por supuesto los interlocutores sociales, por supuesto la sociedad civil, por supuesto la ciudadanía, por supuesto las administraciones públicas, ¿no? Pero uno de los grandes problemas de esos instrumentos, insisto y enlazo con lo que antes, no tienen fuerza jurídica vinculante. A diferencia de los convenios colectivos que sí deben ser así,
normativos, compromisos adquiridos y, por tanto, vinculantes para empresarios y trabajadores. En la misma línea, y voy terminando ya esta introducción para ir más estructurado, en la misma línea, el quinto acuerdo, empleo y negociación colectiva, por tanto, un instrumento importante que marca, como bien sabéis, las pautas, recomendaciones para el desarrollo en los próximos 3 años. Bueno, uno ya se ha ido, ya solo quedan 2. Habrá que ir a negociar en el siguiente. En su capítulo 16 introduce, punto 4, la cuestión de la transición ecológica. Por tanto, también, es decir, la negociación colectiva en la cumbre de empresarios y trabajadores, trabajadores y empresarios, sindicatos y organizaciones empresariales y viceversa, han decidido que este es un tema que tiene que estar ya en el centro o un elemento importante en la mesa de negociación. Bien, la cuestión ahora es ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué instrumentos? ¿Qué incentivos tenemos? Bueno, vamos, por tanto, este es el programa, ¿no? Esta es la secuencia para llegar a donde quiero llegar, ¿no? Vamos a plantear los problemas, vamos a plantear las tensiones, vamos a plantear los conflictos, vamos a plantear los marcos por los que nos podemos mover y vamos a ir luego definiendo los caminos, los instrumentos concretos. Bueno, por tanto, hay 5 cuestiones aquí básicas. Primero, lógicamente, la primera parte ya prácticamente la hemos visto, ¿no? Es decir, bueno, hay un nuevo objetivo en la mesa de negociación y en las mesas de diálogo social, la transición ecológica para luchar contra el cambio climático. Recordar esta idea, ¿no? Aunque yo lo simplifique mucho. ¿Qué es lo que debemos hacer? La línea de lo que Vicente planteaba, ser solidarios, es decir, acompañar, no en el sentimiento, en fin, que esto es un poco duro, sino los efectos negativos, ¿no?, que va a tener para determinados trabajadores, que ya lo está teniendo. Vamos a ver, esto no hay más que verlo en algunas zonas en España, por ejemplo, en el norte la comarca minera de Asturias y León, ¿no? Uno de los dictámenes, he dicho que yo he participado como asesor científico en 2 dictámenes del Consejo Económico y Social, que tengan que ver con esto, en algún otro, pero con estos 2. Uno, la transición energética y políticas de mercado de trabajo. 2, negociación colectiva verde. Bien, en el primero, en el de transición energética y políticas de mercado de trabajo, el objetivo final era que la Unión Europea definiera una serie de regiones que van a estar más afectadas para que tuvieran una ayuda más significativa, ¿no? Tuvieran mayor inversión, hubiera una mayor recursos económicos para que esas zonas que se sabe que van a sufrir de manera significativa, pues tengan, ¿no?, una oportunidad de empleo. Son las famosas reconversiones que siempre conocimos, ¿no? Lo que pasa es que aquí esa reconversión se vincula no a la digitalización solo, sino ahora también al cambio, la necesidad de un modelo económico más sostenible. Claro, como decía, eso tiene impactos económicos pro y contra, es decir, tiene buenas expectativas de determinada visión, pero, insisto, también tiene sus riesgos, ¿no? Mencionaré, comentaba Vicente, el tema de la sequía. Yo vengo de una región, en fin, vengo de una región que tiene un problema significativo con el tema del agua, ¿no? Y ahora veremos, ya están los cálculos hechos. Hablo de billones de euros, no hablo de miles de millones ya. Yo a partir de 4 números ya no sé cuánto es, pero a mí lo de billón me suena mucho. Todo se mide en el 2050, ¿vale? Igual que la reforma de las pensiones y tal. Del 2050 me de a saber, ¿no?, quiénes estamos allí. Pero bueno, pero llega, ¿no? Llega. Cuando yo estudiaba era en los años 84 y ya estoy casi en la jubilación. Soy del mutualismo administrativo, ¿no? Por tanto, en fin, el tiempo pasa, ¿no? Bien, las cuentas se hacen a largo plazo, pero al final llega, ¿no? El cuarto o quinto paso, ¿no? Es decir, una vez que vemos los fundamentos, bueno, el cuarto es los fundamentos, es decir, bueno, pero esto no será algo que se le ocurre solo a los investigadores o a las universidades, tal, ¿no? Esto tiene que estar refrendado, como ya he dicho, por supuesto, está muy refrendado, ¿no? Está muy presente en todos los discursos. Otra cosa es las prácticas, ¿no? De hecho, en fin, ya pongo encima de la mesa
quizá os suene que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha presentado una demanda contra 17 países porque no hacen nada contra el cambio climático. Lo han llevado unos jóvenes, curioso, ¿no?, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, esto ya está judicializado, como no, todo en este país, todo está judicializado. Pero ya está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Ahí hay países como Alemania, Suiza, Francia, pero estamos también nosotros, ¿no?, aunque no solemos aparecer ahí en esa demanda, pero estamos también, ¿no? Por tanto, en fin, este es un tema que está muy predicado, pero predicar no es dar trigo, ¿no?, que decían cuando yo era pequeño, ¿no? Pues es, una cosa es hablar y otra cosa es ejecutar. Bueno, y al final, el elemento que nos llevará más tiempo, aunque aparezca al final, es lo más importante. ¿Qué pasos, no? Es decir, qué instrumentos habituales de los que tenemos, de los que tenéis como sindicalistas, de los que tenemos como juristas del trabajo, se ven afectados y cómo con el cambio climático? Y ya veréis que yo he hecho una lista de 8. Bueno, yo he hecho también, para tranquilizar la presentación que estará disponible, pero yo he hecho 24 folios, un universitario escribir no hará mucho más. Ya dirá, oye, pues hablad del cambio climático y 24 folios no los tenéis que imprimir, ¿eh? Pero también contamina. El enviarlo ya contaminé. Si ahora lo imprimimos todo y luego contaminará más, ¿vale? Pero es que la vida, efectivamente, ya se sabe que vivir perjudica, ¿no?, a la salud, claro. Aunque convendría que la cuidáramos lo más posible, ¿no? Bueno, yo tengo el texto, luego se lee, ¿no? Quiero decir que está a disposición de la organización. Quien tenga más interés, porque ahí está explicado, ahora no tendré tiempo porque no quiero ser demasiado aburrido, ahí está explicado las normas, los procesos, algunos convenios, algunas buenas prácticas, ¿no? Algunas saldrán, ¿no? Por ejemplo, el convenio del sector de la construcción, ¿no?, para este tema de las olas de calor y la reforma que se acaba de producir de la normativa sobre lugares de trabajo, ¿no?, y qué hacer en esas situaciones, ¿no? Bien. Bueno, eso es, por tanto, el proceso, ¿vale? Veremos, por tanto, las implicaciones, veremos qué canales o de qué canales disponemos y luego, pues, veremos los instrumentos. Os decía, la mala noticia, por eso hablaba de que tenéis el texto, la mala noticia es que yo he hecho una selección de 8, lo que diríamos tópicos, 8 ámbitos. Desde la prevención de riesgos laborales a las políticas de mercado de trabajo, a la negociación colectiva, a los ERTE, los mecanismos red para la gestión de las reconversiones, políticas migratorias, un tema importantísimo en Canarias, pero en general en toda España, en Italia, en Europa. Acaba de firmarse un preacuerdo, ¿no? Por tanto, en realidad no hay tema, no hay ámbito vuestro que tengáis en el día a día que no se vea afectado o que pueda verse afectado por la transición ecológica. Bueno, pues vamos a avanzar un poquito más. Bueno, diálogo o conflicto. Esto, como ya lo he explicado, voy a ir rápido, ¿no? Suele haber la idea, cuando se habla de las transiciones, como algo dulce, ¿no? Una transición dulce, que haya una situación tranquila, ¿no? Bueno, en esto coincido con el planteamiento de Vicente. Esto no es tranquilo. Esto no es tranquilo porque, efectivamente, como él ha comentado, aquí el modelo económico es un modelo extractivo. Hay que aprovechar al máximo los recursos. Él lo ha explicado al final, enlaza bien con mi intervención, ¿no? Por tanto, no voy a insistir en esa línea que además ha ilustrado muy gráficamente, ¿no? Claro, la cuestión está, ¿podría aprovechar más a la economía de mercado un modelo sostenible que un modelo que antes o después destroce el planeta? Esta es una de las claves fundamentales. ¿Qué es mejor a medio y largo plazo? A corto plazo lo mejor es lo que hay ahora, claro, para quien se aprovecha, lógicamente. Es malo para los más perjudicados. Pero ¿y a medio y largo plazo? ¿Puede ser más beneficioso para esos colectivos? Y también, en esta lógica, y de paso para la mayor parte de la ciudadanía, que mantendrán su empleo, será más cualificado y mantendremos la salud. Esta es la pregunta. Porque en principio, como la transición digital, la transición ecológica no está garantizada en sus resultados. No está garantizada en sus resultados. Nada es automático. Es un conjunto de decisiones, como bien se explicaba. Y alguien las toma. Y la clave está en si participamos en esa toma de decisiones o solo somos los Paganini. Esta es la clave.
La transición ecológica, claro, va a haber muchos recursos, ya lo sabéis. De hecho, el 37% de los recursos del plan, los fondos europeos en España, van a la transición digital, el 33% a la transición ecológica. Por tanto, hay muchos miles de millones de euros. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Y nos va a beneficiar a la mayoría o va a beneficiar a los de siempre? No me respondáis ahora que ya me temo cuál puede ser la respuesta, pero lo dejamos para un poquito más adelante, ¿no? Bueno, la OIT, la ONU, está convencida de que sí es posible y entonces el objetivo, ¿no? Los ODS, ¿no? Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son los que marcan, ¿no?, la agenda social, están convencidos de que el crecimiento económico tiene que ser con el trabajo decente y el trabajo decente tiene que ser un trabajo sostenible. Por tanto, hay una interacción mutua. Con lo cual, trabajamos con la idea de que sí pueden ser compatibles y de que, por tanto, pues con inteligencia, humana o artificial, pero con inteligencia y recursos, pues podemos andar, ¿no? Podemos recorrer ese camino. Ahora, insisto, eso no va a ser automático y entonces ahí es donde viene vuestro papel, ¿no? Al final, y aquí viene un nuevo tópico, esto no estaba al principio, ¿no? Hombre, hasta ahora parecía que esta era una cuestión de las memorias de sostenibilidad, los planes de responsabilidad social de las empresas, pero se han dado cuenta que eso es una milonga, que ahí se cuenta lo que se quiere contar y de lo importante nada. Entonces se necesita un camino más o un instrumento más participado, el diálogo social y la negociación colectiva. De esto surge la negociación colectiva verde, ¿no? No surge de una idea de alguien que diga, oye, ¿por qué no hacemos ahora esto verde también? No, surge de decir, oye, lo que hemos tenido hasta ahora era un modelo muy unilateral, solo dejado a la responsabilidad social de las empresas, pero eso no funciona como los planes de movilidad sostenible, ¿no? Por tanto, tenemos que dar un paso más y distinto, ¿no?, que es el diálogo social. Vale. No, hacia atrás no, hacia adelante. Bien, pero hay una primera cuestión, ¿no? Y yo ya en la línea de la crítica, ¿no?, pero esto afecta a todo. Está planteado todo este debate, mirar que siempre aparece transición, es como pili-mili, ¿no? Pues el transición digital, transición verde. Y ya está, y los metes ahí y has dicho, ¡hala! Y queda muy moderno, ¿no? Claro, pero queda tan moderno, ¿son compatibles? Para la Unión Europea, sí. Para los planes de transformación, recuperación y resiliencia, sí. Para todos los dictámenes tenéis más de 18, luego veremos algunos también, pero en las 24 páginas que os he escrito, ¿no? Ahí tenéis un montón de declaraciones, sí. Hay algunos que ponen algún pero, ¿no? Y dicen, oiga, pero esto hay que trabajárselo, ¿no? Bien. Aquí pongo no sé si se ve exactamente, porque aquí es donde viene el aspecto crítico. En el quinto acuerdo de empleo y negociación colectiva se acoge ese enfoque. Se dice que se refuerzan mutuamente. ¿Creéis que es así? Silencio en la sala. Si no, creo que no diga. No estoy cuestionando el quinto acuerdo, ¿vale? Que me parece bien tal. Estamos tratando, ¿no?, de ver cómo a lo mejor hay que hacer algunos matices. En principio, el quinto acuerdo acoge, insisto, el discurso general e institucional. La transición digital y la transición verde interaccionan y se refuerzan mutuamente. A más transición digital, más transición ecológica. A más transición ecológica, más innovación tecnológica. A ver, ¿qué os parece? Sí, claro, como soy chica y chico inteligente, diréis, si lo dice así no debe ser, pero vamos a encontrar razones, ¿vale? Que decía también Vicente, ¿no? No solo por intuición, sino por argumento, o igual sí, ¿no? Igual lleva razón. Sí, por favor.
Bueno, pues una primera pregunta importante. Claro, no solo el carbono, ¿no? Es decir, ¿qué huella ecológica deja utilizar intensivamente aparatos? Esto que habéis explicado antes, ¿no? Por esto me parecía interesante porque tenía mucho interés, ¿no? Al margen de oír a Vicente, pues porque decía, bueno, a ver, ¿qué se dice, no? Pues se dicen cosas, claro, estamos hablando de la transición digital, es convertirlo todo en digital. Convertirlo todo en digital porque eso mejorará nuestras vidas, ¿no? Pero cuando mandamos un mensaje, estamos contaminando. Pero más aún, segundo elemento, también Vicente hablaba del reciclado, ¿no? Uno de los problemas, y claro, hay una visión global. Se reciclan los miles, millones de ordenadores que además se consumen rápidamente, ni siquiera sabiendo utilizar todas sus posibilidades, porque tú siempre mencionabas el iPhone, ¿no? Que llaman por el 17 o el 18. Yo nunca he tenido un iPhone, pero bueno, da igual, tengo un móvil, pues yo también gestionar. Pero ya, o el 30, yo ya no sé por dónde va, pero el caso es que antes de que tú sepas todo lo que puede hacer, ya tienes el otro, ¿no? La basura informática. Uno de los grandes problemas es la basura informática, que eso sí, se lo mandamos a África. Claro, no lo tenemos aquí, se lo mandamos a otros, pero el planeta es global. Claro, si nos lo quitamos de en medio, vale, aquí no lo tenemos, pero lo tiene otro. Pero también ha salido otra cosa muy interesante, la nube. Porque claro, la nube efectivamente, parece que la nube es, pero la nube son grandísimos centros. ¿Cuánta agua consume? Porque es que eso se calienta, eso hay que refrigerarlo. ¿Y cómo se refrigeran las cosas? No, vale, no seas tímida, si hablar, digo, si... Bueno, mira, una de las razones, como no lo tengo claro, por eso no he cambiado todavía de coche, y el mío tiene 700.000 kilómetros, con lo cual también soy contaminante, y entonces digo, joder, nunca, no sé qué hacer, ¿no? Ya, la producción de energía, quiere decir, tiene sus huellas, efectivamente, unas de un tipo y otras de otra. Pero, por ejemplo, el consumo de agua, que es tan importante para Andalucía o para Canarias, por ejemplo, pues tiene un consumo de agua tremendo. Están todos los datos, ¿no? Están todos medidos, pero no se trata, entre otras cosas, porque son tan elevados que al final uno termina diciendo, bueno, pues no me dice nada, ¿no? Son millones de acuerdos. Pero está medido y es enorme, solo que no lo vemos. ¿Crees que guardar en la nube las cosas contamina una barbaridad? Por eso hay que borrar la foto y hay que borrar las cosas. No, pero es que para que no lo vean. No solo para que no lo vean si no te interesa, sino porque contaminan. Guardar las cosas en la nube cuesta muchísima agua. Es decir, no está medida porque eso no nos lo dicen los desgastes, el consumo de energía que tienen, el consumo de agua y los residuos no reciclados que tiene toda la transición digital. Eso quiere decir entonces, porque creo que Vicente decía, bueno, pues una o la otra, ¿no? Bueno, no vamos a poder optar. La transición ecológica no es decidible porque es la suerte del planeta, es mucho más natural. Es decir, oiga, es el lugar en el que vivimos. Aunque miren ustedes, porque claro, la gente no da puntadas sin hilo. ¿Por qué se ha entrado en esta carrera que uno de lejos dice, esto es de locos millonarios, ¿no? ¿Por qué Elon Musk? ¿O por qué los de Zuckerberg? ¿O por qué... ¿quién es este otro? El de Amazon, ¿no? Bezos. ¿Por qué están invirtiendo tantos millones y millones de euros en subir al espacio? Saben que el planeta tiene una vida limitada como lo que estamos haciendo. Ellos lo saben, están paso por delante, saben cosas que nosotros no sabemos, lógicamente, el ciudadano común no sabe, y ellos saben que con la huella que estamos dejando en el planeta de intoxicación, de gases, de polución, de todo lo que llevamos haciendo durante años y nadie lo ha parado, pues llegará un momento, y aparte de la superpoblación, que es otro problema, llegará un momento en que no, este planeta no dará abasto, ¿no? Y ellos lo saben y gestionan el tema ese a priori que nadie no entiende. Sí, ¿estamos de acuerdo con nuestro compañero?
Sí. Un momentito. Vale, no. Pero eso, somos seres humanos, acabamos con este planeta. Si tenemos la suerte de llegar a otro, tenemos lo mismo. Iremos así, poquito a poquito, por todos los planetas que podamos, los iremos secando. ¿Querías decir algo? Sí. Vale, sí, ya. Un momentito, por favor, si uno a uno hablaréis todos, ¿no? Y además, cuanto más habléis, mejor, porque así tengo que hablar menos, con lo cual seré menos rollo para vosotras y para vosotros. Sí, por favor. Agua también. China ha descubierto que en la Luna hay un yacimiento de agua. Otra cosa, yo no sé cómo se trae o no, pero ese, claro, porque si nos tiene que llover, igual lo pinchan y nos llueven a todos y entonces tal, ¿no? Igual entonces genial, ¿no? Aunque desde allí no sé. Bueno, no sé eso, pero en lo que está, vamos a ver, era muy raro que siempre hay determinado astro, tal, siempre es que son muy ricos en minerales que necesitamos. Es decir, ¿por qué buscando? De momento no se pueden explotar, pero vosotros, ya que Vicente también utiliza, supongo que a la mayoría, el cine, ¿no? A veces el cine anticipa lo de ciencia ficción, luego termina con lo de la ficción, se va y se queda en ciencia. Igual que el viaje, ¿no?, a la Luna era imposible, ¿no? O los 20.000 leguas de viaje submarino, en fin. Sí, porque claro, efectivamente, habéis visto que en las películas estas de ciencia ficción muchas son, la conquista viene no por fastidiar al humano, sino porque para extraer determinados recursos. Casi siempre no hay, luego viene Alien, ¿no? Siempre hay cosas raras en las minas, ¿no? Siempre, en fin, luego le ponen un poquito, pero iban a las minas, ¿no? Iban a extraer, igual que hicieron los romanos. Que los romanos se movieron, de donde yo vengo, Linares, había unas minas espectaculares. Ya no tenemos las minas, pero bueno, ahora nos han dejado las huellas y hacemos turismo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la huella que dejaron los romanos, que se llevaron los minerales, ¿no? Esta es la historia de la humanidad. Claro, efectivamente, como son conscientes de que el aprovechamiento, la digitalización, mirar que todos estos son grandes líderes de las empresas tecnológicas, ¿no? Y sin embargo son además los que no llevan luego, sin embargo, lo llevan a colegios donde no utilizan el ordenador o el iPad y tal, la pizarrita, ¿no? Porque tampoco quieren que se les coma demasiado el seso, ¿no? Bueno, todo esto al final evidencia ¿a dónde voy? Como no son realmente compatibles, tenemos que crear las condiciones para que lo sean. No es verdad, por ejemplo, y yo también antes hice el comentario del teletrabajo, porque creo que efectivamente, ¿no?, es muy interesante esto de que hay una reacción empresarial al teletrabajo, ¿no? Es decir, y una oposición, habéis visto, ¿no? Elon Musk también ha dicho, oiga, hay que volver a la oficina por el control, porque claro, los empresarios siempre quieren dos cosas, no olvides esto, se ha dicho, siempre es el rendimiento, pero también el control. Y a veces al empresario le importa más el control que el rendimiento. De hecho, está dispuesto a perder algo de dinero si te controla. Esto, algunas de las irracionalidades económicas, pues dice, oye, pero si va a ganar más, es que no quiere ganar más, pues ya gana mucho, lo que quiere es controlarte. Esto es así, ¿no? La economía funciona así, no es tan racional como más rendimiento, más aprovechamiento, más tal, porque a veces dice, oye, pues no le cuadra. Sí cuadra, porque quiere más control, ¿vale? Control y rendimiento y control son las dos grandes variables por las que se mueve este modelo. Bien, claro, cuando se le escapa el control, efectivamente dice, bueno, aquí, además, como la productividad tampoco lo tienen tan claro, pues ha dicho, oye, pues, pero el control sí que lo desee, ¿no? Pues entonces vamos por aquí y luego ya vemos, ¿no? Decía, claro, el teletrabajo, insisto, bueno, como jurista, en fin, cada uno se mueve en los espacios en que cree que tiene más, bueno, un poquito más de control, un poquito solo. Si alguien recuerda, que no tenéis por qué recordar, la ley de teletrabajo, en su exposición de motivos, dice expresamente que se regula y promueve el teletrabajo porque ayudará para las ciudades sostenibles. Es decir, se vincula directamente al objetivo del desarrollo vinculado a la sostenibilidad. Expresamente. Pero eso no está. Eso se dice, por tanto, que el teletrabajo es un empleo verde. No es verdad. Porque imaginar el consumo de una fábrica, efectivamente, o una oficina en la que haya 20 personas o 25, si eso lo multiplicamos por 25 hogares,
que no tienen no son consumos eficientes, porque nadie te ha preparado. Si te han preparado, has hecho las inversiones suficientes para que tu casa sea energéticamente eficiente, entonces ya será otra cosa. Pero a día de hoy, ¿quién está planteando en los acuerdos específicos individuales de teletrabajo o incluso colectivos decir, oiga, ¿cómo formamos a las personas para que sea más eficiente? No, oiga, lo que es que me interesa o no me interesa, ¿vale? Por tanto, lo que aparentemente va a mejorar la transición ecológica, que serían cosas de este tipo, situaciones de este tipo, no necesariamente es así. Tampoco tiene por qué no serlo, ¿eh? Esta es la clave, esta es la versión optimista, ¿no? En determinadas condiciones, y siempre efectivamente que no sea todo uso intensivo de la tecnología que contamina, sí que puede ser eficiente para el consumo energético, y por tanto para un desarrollo sostenible. Pero no nos lo dará la interacción entre los dos. Bueno, algunos datos económicos, ¿vale? No preocuparse, insisto, los tenéis por escrito, ¿vale? Digo porque no, ¿qué ha dicho ahí? Yo he procurado subrayarlo. Bueno, pues para saber un poquito dónde nos situamos, ¿no? Son estudios, la Comisión Europea dice que bien conducida, en el 2030 podríamos tener 1 millón de empleos más, en esa idea de que el balance al final, en la línea Vicente planteaba, se puede medir ya. Vosotros mirad cuáles son los países que menos paro tienen. Y mirar su tasa de digitalización. Y veréis que coinciden. En Europa y en los países asiáticos, como por ejemplo Corea del Sur, ¿no? Que es uno de los más digitalizados del mundo. Otra cosa que luego la salud psicosocial no es guasa, tienen bastantes problemas de salud mental. De hecho, tienen varias leyes específicas, tienen problemas, en fin, tienen varios problemas. Pero a efectos de empleo y digitalización, Suecia, ni que decirte en Estados Unidos. Otra cosa es la calidad del empleo, ¿vale? O Alemania. Si hacéis, hay 2 columnas, países más digitalizados y tasa de desempleo, veréis que son los más digitalizados con menos tasa de desempleo. En el ámbito ecológico se hace un análisis similar. Se dice, oiga, justamente porque desaparecerán, claro, determinados empleos desaparecerán, pero aparecerán otros, porque claro, esto hay que hacerlo, no es automático. En un estudio que aparece, se recoge en el dictamen del Consejo Económico y Social relativo a la transición energética y política de mercado de trabajo, se dice que en el 2050 podría crecer el Producto Interior Bruto europeo, casi un 6%. Casi un 6% del Producto Interior Bruto europeo. Ahí hay billones de euros, ¿vale? Claro, al mismo tiempo se dice, bueno, en el caso de la transición ecológica, energética, la OIT y la IRENA es una asociación internacional justamente de las energías renovables, ¿no? Dice que se multiplicará por 4 los perdidos, es decir, por cada empleo perdido por la transición ecológica se ganarán 4, lo cual es importante, ¿no? Claro, también advierte la Comisión de que el escenario podría ser el contrario si no se toman las medidas adecuadas, tanto en Producto Interior Bruto como en empleo, como efectivamente la diferencia territorial. Bien se decía antes, siempre hay ganadores y perdedores. Va a haber regiones que estén, por ejemplo, todas aquellas dedicadas a la automoción de combustión, si efectivamente nos parezca a nosotros mejor o peor, pero vamos al coche eléctrico, claro, se necesitan 3 veces menos empleo en el coche eléctrico que en el coche de combustión. O, por ejemplo, toda aquella industria que dependa de los combustibles fósiles. Esto ya ocurrió, ¿no? En fin, como se ha dicho también antes, esto tampoco es ninguna novedad. Cuando fueron cambiando, efectivamente, los materiales, el factor energético fundamental, pues se fueron. Antes hablaba de las minas, ¿no? Ya ocurrió. Y claro, ahí tenemos un ejemplo de medida, de intento de transición justa
como es, por ejemplo, el caso de la cuenca minera de Asturias y León. Claro, ahí efectivamente se hizo una importante inversión, hubo ahí un movimiento, una acción sindical muy fuerte, porque había un sindicalismo muy fuerte, justamente porque era de la industria clásica, pero el resultado es, bueno, es decepcionante cuando menos. Los empleos, que se han recuperado algunos empleos en otros sectores, pero son de menos calidad. Se paga menos. Se paga menos. Y son menos también, ¿no? Por tanto, claro, ya tenemos ejemplos. De hecho, se utilizó en los debates del Consejo Económico y Social Europeo, porque, bueno, en realidad la ponencia, el informe científico no lo hicimos nosotros, lo hizo, bueno, se contrató con una universidad de Centro Europa, pues, bueno, ahí hay una línea de promover, ¿no?, los países pues, de más reciente incorporación y tal, pero bueno, lógicamente luego se podía poner en el debate que teníamos, pues se podía, otro ejemplo, y se utilizó, ¿no?, el ejemplo español, ¿no? Un ejemplo español que, insisto, es, en fin, ambiguo, ¿no? Porque hay elementos de que hubo importante protección social, eso sí, luego lo veremos. Al final decir, oye, si no hay empleo, por lo menos que tengan cobertura de protección social, ¿no? La solidaridad de la que tú hablabas. Pero claro, eso está bien, claro, mejor eso que nada, pero eso no es la idea. La idea no es mandar a la gente pronto a la protección social, sino tratar de garantizar al mayor número posible de personas que tengan otra oportunidad de empleo, ¿no? Esa sería la transición social de verdad justa. Hombre, como mínimo que haya protección social. Ese es un buen ejemplo de protección social, pero no de alternativa al empleo, ¿no? Por tanto, como veis, los números, bueno, pueden ser de una y otra. Un dato mucho más reciente, ¿no?, y que tiene que ver con un tema que ahora es muy preocupante para España, desde luego para Andalucía, la sequía. Los últimos estudios que se ha hecho de esta consultora multinacional que asesora a los países el grado de sostenibilidad, desarrollo y perspectivas de una empresa para que inviertan las grandes empresas, que dice que nos puede costar 4,6 billones de euros de aquí al 2050 la falta de agua. Claro, eso es mucho dinero, pero pensar también en el turismo. En esta zona donde estamos sabemos que es importante, pero insisto, de donde yo vengo y en general en España, sigue siendo el 40% del empleo que se genera en nuestro país tiene que ver sigue siendo la industria turística. Es el 14% del Producto Interior Bruto. Y claro, a la gente le gusta Andalucía, le gusta Canarias, pero digo yo si puedes salir a ver algo, porque si tienes que estar metido, además, con refrigeración artificial, porque estás a 46 grados a la sombra, la gente ya igual quiere irse a Irlanda. O quiere irse al norte, ¿no?, que aunque ya pasan también lo suyo, pero menos, ¿no?, que donde yo vivo. Y esa es una industria muy importante. O el sector agroalimentario, que ese es un sector muy importante. Canarias, en Andalucía. Somos la huerta de Europa. Pero las huertas sin agua son menos huertas y más desiertos. Curioso. Almería, no sé si hay alguien de aquí. Almería, que es un desierto, es la única provincia de Andalucía que no tiene problemas de agua. ¿Pero por qué? Porque tienen desaladoras, aprovechan efectivamente y tienen súper digitalizado hasta la última gota que le echan a una planta en la fábrica vegetal. Se la dan cuando la necesitan y la que necesitan, ni una gota más. Que tú dices, joder, pues vaya la pobre planta, ¿no? Nada de que se hinche aquí, nada, no. Cuando la necesita y estrictamente lo que necesita, porque eso está en el algoritmo. Eso está en el algoritmo. Esa, 5. Sí, no, sí. No sé si he hecho... Como la serie, no sé si he hecho algo malo, pero sí he hecho algo malo, pero...
Sí, que decide cuándo, ¿no? Si ya sabemos que nuestra... No puedo hablar, no. Ah, bueno, ¿no? Bueno, decía, ¿no?, que como esos elementos efectivamente que pueden ayudar, al final, ¿esto de qué va a depender? Lógicamente de inversiones y de capacidad para poner las condiciones a que esto llegue, ¿no? Voy avanzando. Los costes, ¿no? Porque hay un tema también importante que luego veremos, ¿no?, si me da tiempo, que espero que sí, para una ley que ha decaído, pero que, bueno, yo creo que se recuperará cuando tengamos gobierno, que espero que sea pronto, ¿no?, sin necesidad de nuevas elecciones. Pero bueno, vamos a ver. La movilidad sostenible, ¿no?, o los costes de la movilidad no sostenible. Ahí tenéis, este es un estudio muy interesante, porque ahora hay también, no sé si viene después, no, a ver. Había un estudio también del empleo, un estudio de comisiones obreras, igual no lo he recogido aquí, está en el texto perfectamente. Claro, en el anterior está. Vale, efectivamente, muchas gracias. Vale, bueno, ahí tenéis, ya he dicho que soy de letras, entonces tanto número me asusta, pero yo también tengo miedo, ¿no? Pero bueno, ahí por eso lo escribo y lo subrayo. Claro, efectivamente la movilidad sostenible también no solo es buena para la salud, sino que también generaría más empleo si efectivamente en vez de seguir con las políticas inerciales se hicieran políticas específicas. En cualquier caso, aquí hay un cuadro que me parece muy interesante de los costes de la movilidad insostenible, ¿no?, que son costes muy importantes, tanto sociales, lógicamente los temas de accidentalidad in itinere, ¿no?, que es uno de los problemas más significativos que tenemos. Es casi un 30% de los accidentes de trabajo son accidentes in itinere, ¿no? Bueno, por tanto, es importante. Al margen, y eso ya no está tan medido, de la gente que enferma o se muere por vivir en entorno continuadamente, porque claro, eso está muy invisible, ¿no? A eso le añadí luego costes de otro tipo, ¿no? Por supuesto, los costes energéticos, ¿no? O también los factores de exclusión. No todo el mundo se puede mover de la misma manera, ¿no? Porque no todos, claro, lógicamente, ¿no? Entonces, claro, todas esas cuestiones, la externalización que se produce normalmente de esas actividades, es decir, bueno, ahí tenéis, por tanto, por supuesto, que esto me parece que no aparecía, pero creo que es importante, claro, la pérdida de oportunidades. Porque no solo el coste en sí, sino lo que se podría haber hecho de otra manera y lo que se hubiera ganado de haberlo hecho de esa forma. Eso, claro, es más difícil de medir, pero está ahí. Esos costes, lo que llamamos los costes de oportunidad, ¿no? Esos costes de oportunidad también. Por tanto, desde el punto de vista económico, ¿cuál es el sentido de esto, ¿no?, que decía, de tanto dato y tanta historia? El sentido de esto es que bien hecho puede ser rentable, ¿no? Bien hecho puede ser rentable, o puede haber oportunidades tanto de empleo como de desarrollo económico, ¿no? Con lo cual, no se trata solo en el discurso sindical, no solo decir porque es justo, sino porque es económicamente más sostenible y mucho más razonable. Otra cosa es luego las inversiones, el cambio de modelo, los controles, eso ya es otra cosa, ¿no? Y esto entonces tiene que ver con estas otras cuestiones, ¿no? Dos elementos. Cambiaría, y esto es importante para el sindicato, bueno, y para la vida, ¿no?, para la ciudadanía. Cambiaría el propio modelo económico. ¿Por qué? Porque aunque es verdad que se necesitan muchas inversiones, una parte importante de esa transformación la pueden hacer pequeñas empresas. Y lo hemos visto con el autoconsumo energético. Durante mucho tiempo nadie quería invertir en el autoconsumo energético. Pero ahora el autoconsumo... ni chatos ni narigúos, decimos nosotros en mi tierra, ¿no? Claro, la ley del péndulo. Si ahora lo que vamos a forrar todo el planeta es de placas, pues claro, el impacto ambiental es evidente. No podemos forrar el mundo de placas fotovoltaicas. Pero una cosa es forrar el mundo y otra cosa es potenciar justamente esos usos. Además, donde tú tienes más participación, porque la generación de energía eléctrica tradicional, ¿dónde se hace? ¿Dónde se hace? En grandes centrales, ¿no? Se necesitan grandes centrales eléctricas. Y eso obviamente necesita mucha inversión. Pero, ¿y la energía renovable como esta que tenemos, que nos calienta de lo lindo? Igual que nos ahoga,
también nos produce una cantidad de energía enorme. Dicen que el Sol se acabará en algunos millones de años, pero ahora que nos llamen a nosotros, ¿no? Cuando ya se agote el Sol, ¿no? Pues quién estará, claro, alguna vez pasará algo que no será controlable, o no. Pero lo importante es decir, esta energía es mucho más transformable y, atención, son empleos también más localizables. O mejor, localizados, menos deslocalizables, porque uno de los problemas que tenemos es justamente que este modelo de economía basado en cadenas de producción inmensas, al final dependes de lo que hacen en China o lo que hacen en la India. Y cuando se fastidia o cuando hay una cuestión geopolítica que llama, sube el transporte, sube todo, ¿no? Es decir, en realidad es una economía muy dependiente de factores que no siempre pueden controlar. Bien, se han hecho recientemente, digo esto porque me parece interesante, dos medidas muy recientes. La INDITA, que es la Estrategia de Trabajo Autónomo, 22-27, donde se hace una apuesta por el trabajo autónomo y también las empresas de economía social como un factor de sostenibilidad, ¿no? Ahí hay distintas prioridades, no me interesa ahora, luego si queréis en el debate, pero está la idea de que empresas más pequeñas, bien gestionadas, con equipos suficientes e inversión, pueden contribuir de manera significativa a un modelo mucho más sostenible. E igual ha ocurrido, esto es mucho más reciente todavía, el Consejo Europeo ha puesto de relieve, ha sacado un acuerdo político para una recomendación de promover la economía social. ¿Para qué? Pues entre otras, por distintas razones, entre otras cosas, porque facilita el desarrollo sostenible, porque la economía social, las empresas solidarias, buscan más la rentabilidad social que la rentabilidad del beneficio. Estamos hablando de sociedades laborales, de cooperativas, de empresas de inserción, estamos hablando de esas empresas solidarias. Por cierto, lo que pasa es un anteproyecto de ley justamente de fomento de la economía social en esta línea. Aquí traigo otro tema para debatir, ¿no? Si os parece bien, porque claro, ¿y para el sindicalismo esto es bueno o no tanto? A ver, que estoy lleno de sindicalistas. A ver, esta es una buena idea que crezca, es decir, este pequeño, no va a cambiar la economía capitalista, no vamos a hacer ahí tener ese sueño, pero sí que puede desplazar, ¿no? Una parte, en vez de que la economía de mercado se desarrolle solo con esas grandes empresas extractivas que lo que buscan más es la rentabilidad a corto plazo y luego ya buscaremos en otros planetas si hay más para seguir explotándolo, en modelos de economía, formas de empresa más participadas, donde los trabajadores tienen más presencia, donde al interés económico, lógicamente, porque hay que sobrevivir en un mercado de productos, de bienes y servicios, pero haya más elementos de solidaridad, de creación de empleo. A ver, esto es indiferente para el sindicalismo, es relevante para el sindicalismo, es un problema para el sindicalismo. ¿Tú qué crees? Es lo que pasa, si no decís nada os pregunto. Es que yo tengo un criterio de cuando veo, digamos, algo que es malo, lo enfoco como una oportunidad, como bien define ahí la parte esa de la oportunidad, lo que es el proceso de adaptación a los cambios que se procederán de todo lo que estás expresando, es lo que yo veo que sí, lo que es la adaptación a lo que serían las secuelas de o sea, lo ves entonces como una oportunidad de crecimiento para la propia acción sindical, ¿no? Ese ámbito. Buscar la forma de cómo crecer. Bueno, bien. ¿Alguna compañera o compañero que opine de otra manera? Yo opino, desde la ignorancia, por supuesto, de que claro, quizás sería un poco más, no sería tan necesario a lo mejor la actividad sindical si fuera, hombre, o sea, necesaria va a ser siempre, pero quiero decir que a lo mejor no se plantearían tantos problemas para la persona trabajadora de cara para con el empresario, vamos, que a lo mejor en ese sentido nos liberaríamos de un problema, por decirlo de alguna manera, lo que es el individuo sindicalista, la persona que se encarga de eso, quizás nos quitaríamos una parte de la carga, que es mucha, ¿no?
Sí, tú lo ves como un aligeramiento de la carga. ¿Ha habido siempre buen rollo entre el movimiento cooperativo y el movimiento sindicalista? No. No ha habido buen rollo. Porque justamente se planteó el movimiento cooperativista, es un movimiento de participación ciudadana, pero que justamente desplazaba, ¿no? Porque se quería justamente decir, oye, hacer creer que la empresa solidaria era de los propios trabajadores, ¿no? Esta es la idea. Si yo soy trabajador y jefe, antes se decía, yo era jefe, ¿no? Aquel ejemplo del... ¿Para qué necesito yo un sindicalista que me diga qué me va a decir? Si yo ya soy trabajador, por supuesto, pero soy mi jefe, ¿no? Si me exploto, me autoexploto, ¿no? Que esta es otra idea también de la autoexplotación de muchos trabajadores, no solo autónomos, ¿no? La idea de un filósofo coreano, Bin Jung, ¿no? Sobre la sociedad del rendimiento, ¿no? que termina siendo la sociedad del cansancio, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y hoy dice... En fin, es discutible, ¿no? Porque él dice que se desplazan los viejos sistemas de control, ¿no? Ya que Vicente insistía con razón en ese elemento del control. Frente al control disciplinario es la autoexplotación, ¿no? Es decir, oiga, es que yo tengo que ser rentable, yo tengo que producir que en mi empresa porque si no esto va a cerrar y esto tiene que ser así. Entonces déjate de gaitas y la desconexión, ¿qué desconexión? Si al final, entonces uno te vas convenciendo de que tienes que hacerlo, ¿no? Por tanto, esa autoexplotación ya ni siquiera, ya no interroga porque ya no es el empresario el que tiene la culpa, es que tiene que ser así, entonces soy yo. ¿A quién le voy a criticar? ¿A mí mismo? ¿No? Tampoco hay que ser tan masocas, ¿no? Bueno, este es un tema muy interesante, pero yo solo lo pongo aquí, lógicamente, si voy en un ámbito sindicalista, porque me parece justamente aquí hay una tensión. De nuevo, un jurista, si no trae una ley y una sentencia, no ha hecho bien su trabajo, ¿vale? Aunque vosotros digáis, qué rollo. Pero bueno, me sirve para ilustrar. Es una sentencia muy interesante esta del Tribunal Supremo, ¿por qué? Porque reconoce, no estaba claro si los trabajadores de las cooperativas tenían derecho a la libertad sindical. Esta es una sentencia muy interesante por dos razones. Primero, porque reconoce el derecho a la libertad sindical. Eso significa, por tanto, en la línea, esto está medio lleno, medio vacío, como tu nombre... Vicente. Vicente, alias doctor Cabrera. Decía... Es una oportunidad de la acción colectiva. El Comité Europeo de Derechos Sociales, ya que firmamos la Carta Europea, dice que los trabajadores autónomos también tienen derecho a la negociación colectiva y, por tanto, ahí hay un espacio, ¿no? Por tanto, es un espacio de acción colectiva. Claro, la sentencia se produjo porque había un conflicto. ¿Qué ocurría? Que la dirección de la cooperativa estuvo bombardeando por Internet a los sindicatos. Los sindicatos se la devolvían también, ¿no? Hubo ahí una línea interesante, ¿no? Al final es condenada la empresa, la dirección de la cooperativa es condenada por vulneración de la libertad sindical y tiene que pagar una indemnización importante, ¿no? Porque hay una vulneración, porque se dice que hay una campaña contra el sindicalismo. Pero nos podemos quedar en esa segunda parte o en la primera, y es que la primera parte de la sentencia es que reconoce el derecho a la libertad sindical. Por tanto, es un espacio interesante para abrir hueco el sindicalismo y tratar de acortar o corregir esa deriva o ese conflicto histórico de que el sindicalismo y el movimiento cooperativo, porque en teoría hay principios comunes, que es la idea de la solidaridad, ¿no? Las empresas solidarias deben ser empresas que deben favorecer, por supuesto, el empleo de calidad y, por supuesto, también los derechos humanos, entre los cuales están los derechos laborales y entre esos derechos laborales los derechos colectivos. No estaba claro en nuestro sistema, la jurisprudencia lo reconoce de manera clara. Bueno, y vamos ya para terminar la segunda parte, ¿no? Es decir, bueno, ya he hecho ahí un análisis, es decir, vale, todo esto está bien, pero ¿dónde nos anclamos nosotros? ¿Tenemos algunos elementos que nos den impulso? Bueno, pues ahí hay más, pero ahí os he hecho una lista, ¿no? De quiénes ya o qué instrumentos podemos tener para darle solidez a este trabajo, ¿no? Y ahí aparece, bueno, aunque esté un poquito cortado,
A nivel europeo ya los sindicatos y organizaciones patronales vienen trabajando en esto en el año 2015-2016 y ahí vienen varias declaraciones conjuntas donde aparece la idea del aprovechamiento de la economía verde para la creación de empleo. Por tanto, ahí había ya, ¿no?, antes de la última ola, esta idea de que por ahí tendrían que ir los temas. También el Consejo Europeo en el año 2022 hay una recomendación de transición justa en la que pone de relieve la importancia de fomentar el diálogo social y la economía. También, ¿no?, el Parlamento Europeo tiene una propuesta de resolución para reforzar el diálogo social a nivel europeo y aparece también, no solo, pero también aparecen los temas de la economía verde. Bueno, distintos convenios y me parece que lo más interesante, ¿no?, o mejor, lo más concreto, porque además esto, a diferencia de otros, estos se han aprobado por gran mayoría la empresaria. Hay otros dictámenes que lo aprueban afortunadamente los sindicatos con el tercer sector, pero los empresarios están en contra. En estos dos dictámenes se han aprobado con una amplia mayoría, lo cual, bueno, pues quiere decir que, en fin, hay cierto consenso o cierta convicción compartida, vamos a dejarlo así, entre empresarios y sindicatos, de que hay que ir en esa dirección, ¿no? Los dos bueno, son 3 dictámenes, uno sobre diálogo social, pero los dos en los que además son para mí más conocidos, por como he dicho, sí que he participado, los dos dictámenes, el primero de políticas de mercado de trabajo para la transición energética justa y la segunda, la economía verde, ¿no? Bien. Esto es el discurso. Pero ¿y la práctica? Os decía, ¿no?, como jurista, yo me creo más las cosas si tengo un marco vinculante. Porque como se toma la gente más en serio, a veces ni siquiera las normas se las toman en serio, pero bueno, si ni siquiera son normas, y aquí empezamos a tener algunos problemas, ¿no?, o muchos problemas. La ley que regula esto, la ley 721, bueno, hay varias leyes, ¿no?, pero en fin, la de marco más general, no habla de este tema más que para regular los convenios de transición justa, pero los convenios de transición justa no son convenios colectivos, son convenios en los que participa un montón de gente. Primera cuestión. Sí, ya. Bueno, pues entonces ya está, en 10 minutos, como decía San Pablo, la letra mata, el espíritu vivifica. Como yo lo he escrito, yo les suelto los 24 folios y ahora resumo en 10 minutos que tengo, me ha dicho, termino todo lo que tenía. Nada, no, a vosotras, qué menos. Ya sabéis que palabras no faltan. Esto creo que contamina menos. Solo creo que igual no, porque a veces determinadas palabras contaminan y mucho, pero contamina el alma, no contamina. Bueno, como os decía, tenemos un déficit importante, ¿no? Las normas no están preparadas para esta dimensión. He traído, ya que está, en fin, donde fueres, bueno, ya que estamos en Canarias, hay otras comunidades autónomas, pero bueno, el venir a Canarias tiene una ley también de cambio climático que habla también de la transición justa, de las estrategias, incluso de la justicia climática, ¿no? Por ponerle palabras bonitas que no queden, ¿no? Pero son palabras bonitas. Detrás de esto hay poca cosa porque hay poco compromiso y además no hay competencia para el ámbito laboral porque son del Estado. De todas maneras, y para poner un elemento alternativo, ¿se podía haber hecho de otra manera? Porque aquí, el elemento operativo, hay que pedir ahora al nuevo gobierno que haga una reforma. Sí que se puede hacer de otra manera. En Francia, el año 21, veis que se hicieron, porque vienen todos de reglamentos comunitarios, ¿no? ¿Por qué se hacen todas en el mismo tiempo? Porque es que así nos los manda la Unión Europea. En ese momento Francia hace una ley para lo mismo, para la lucha del cambio climático, y sitúa en el centro de las obligaciones de las empresas la obligación de dar capacitación a los delegados sindicales sobre cómo gestionar las cuestiones ecológicas. 2, la obligación, y establece un derecho de alerta sindical, es decir, los sindicatos tienen el derecho a paralizar, mirar esto, a paralizar las actividades cuando hay un problema, no de seguridad en el trabajo, que también, sino ambiental. Cuando el sindicato o el representante entienda que la actividad de la empresa puede estar generando un riesgo importante ambiental,
puede paralizar. Inmediatamente se da traslado a la dirección, a la inspección, y en 24 horas tiene que haber una solución. Es muy similar a lo que conocemos de seguridad y salud en el trabajo, pero es ambiental. Mirad que este es un tema, desde mi punto de vista, muy potente, que hubo una oportunidad de desarrollarlo ahora con la Ley de Protección de las Personas Denunciantes de Irregularidades, pero que no se ha querido desarrollar. Por supuesto, obligaciones de incluir en la información toda la trayectoria e impacto ambiental de las empresas, ¿no? Está como contenido obligatorio. Y además hay como contenido obligatorio de la negociación colectiva negociar cuestiones que puedan impactar del trabajo al ambiente y del ambiente al trabajo, ¿vale? Por tanto, sí que hay modelos legislativos ya donde se contempla un plan global de transversalidad o interacción entre lo ambiental y lo laboral. Eso no está ni en España, ni en Alemania, ni en Italia, pero sí que está en mal. Bueno, voy a ir un poquito para avanzar un poco más. Bueno, este es lo que recoge ya el quinto acuerdo, pero voy a ir un poquito más deprisa. A ver, ¿dónde están los temas? Porque creo que he ido tan rápido que ya me lo he pasado todo. Y claro, así me lo había pasado, así no, tan rápido no. A ver. Al final podemos. No, claro, he querido ir tan rápido aquí, esto sí me lo paso. Bueno, ahí, aquí lo tenéis. No sé si podemos maximizarlo. ¿Se puede? Bueno, es igual. Ahí tenéis los puntos clave, ¿vale? Que no voy a desarrollar, lógicamente, porque no tengo tiempo. Elegimos un par de ellos y ya está. Los ámbitos que están aceptados. El primero que está aceptado es la seguridad y salud en el trabajo, que ha motivado una reforma reciente justamente para las olas de calor, pero puede ocurrir para cualquier fenómeno ambiental extremo que se va a producir con creciente frecuencia, ¿no? Ahora mencionaré un poquito. Luego tenemos los temas de las políticas de mercado de trabajo, se reformó, tenemos una nueva ley de empleo, la ley 323, donde aparece expresamente la formación en materia de transición ecológica. Luego, tercera cuestión, que también mencionaré un minutito, que es los sistemas red. Esto es interesante porque la transición digital sí que aparece muy mencionada en la reforma laboral para estos, pero no aparece la transición ecológica. Es decir, los problemas, las reconversiones, las transformaciones, la pérdida de empleo, la necesidad de regular temporalmente en vez de acudir a despidos, no aparece expresamente. Ahora bien, la norma tampoco lo excluye, por tanto, es un buen instrumento para seguir adelante. Luego, la negociación colectiva, ¿qué claves? Después, lo que hoy he comentado ahora mismo, que no lo desarrollaremos, los temas de derecho de alerta sindical. Una cuestión interesante, la protección social. La protección social, el ingreso mínimo vital y los temas finales, que también es muy importante en esta comunidad, pero como antes decía, las cuestiones migratorias, los refugiados climáticos. Hay un nuevo factor de presión inmigratoria, que son los refugiados climáticos. No tenían problemas económicos antes, no tenían problemas políticos antes, por tanto no son perseguidos de asilo, no son inmigrantes laborales, pero el cambio climático le ha cambiado completamente las condiciones y necesitan salir, ¿vale? Bueno, lo voy a dejar en este tema y en el ERTE y termino. De la importancia, ¿no?, y de los cambios significativos en materia de salud laboral. Bueno, ahí tenéis recientemente la modificación por parte del Decreto Ley 4/2023. Bueno, ahí lo tenemos. Cada vez más vamos a tener el cambio de las condiciones de trabajo. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Bueno, había pocas, pero hay algunos convenios colectivos. Aquí os traigo el convenio de la construcción. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Pues en las versiones anteriores solo se dejaba a la representación sindical las medidas, ahora se incorpora incluso con la norma la posibilidad de suspender o prohibir la realización de actividades, más la introducción obligatoria de zonas de sombra, de nuevos equipos de protección individual. Por tanto, aquí tenéis como un ámbito de la negociación colectiva muy importante o un ámbito de actuación como la seguridad de salud, se hace cambio. Y voy aquí. Los ERTE ambientales.
La Asociación de Empresas de Biodiesel han planteado un ERTE por la falta de regulación de la transición ecológica, porque hay determinados elementos que para su industria necesitaban una regulación específica y al no tenerla le cambian las condiciones y entienden que no se puede desarrollar esa actividad y suspenden. Bien, esto no estaba previsto expresamente en la normativa, pero no hay ningún problema, como decía, todo el mundo ha pensado, bueno, esto de los ERTEs o los sistemas, como lo conocéis suficientemente, no me enrollaré. Ya sabéis que mientras que el ERTE, que es una suspensión, no necesita autorización, en el caso de los sistemas RES sí que necesita autorización, es obligatoria la formación, por tanto, este es un tema más interesante para este ámbito, pero todo el mundo pensó en la digitalización. Sin embargo, nadie pensó en la transición ecológica. Ahora bien, es obvio que uno de los problemas similares que se van a producir, igual que la digitalización, está el tema de la transición ecológica. Y, para terminar, este tema que me parece muy interesante, que se quedó stand-by, la fuerza mayor ambiental. Cuando se reguló la ley del teletrabajo, se quiso introducir un precepto, el artículo 21, que establecía que antes o en preferencia, vamos a terminar como empezamos, con el teletrabajo, antes de acudir al ERTE, las empresas, cuando ocurriera un riesgo ambiental, estaban obligadas a acudir al teletrabajo, lógicamente donde fuera posible, claro, donde no es posible, ¿no? Bueno, ese precepto desapareció porque los empresarios, en ese momento sí que estaba en el Consejo Económico y Social Español yo, ese precepto desapareció porque se debatió, ¿no?, en el Consejo Económico y Social el dictamen que se hizo. Desapareció porque una de las críticas que hacían los empresarios era que era un concepto muy ambiguo. ¿Qué es eso de fuerza mayor ambiental, ¿no? Bastante tenemos con la fuerza mayor pandémica como para que ahora nos metieran también la fuerza mayor ambiental. Bueno, a mí me parece que este es un tema interesante y un tema oportuno que se recuperara. La fuerza ambiental cada vez nos vamos a encontrar más. Esto de los fenómenos extremos van a ser extremos, pero no van a ser anormales. Y por tanto necesitamos instrumentos, los instrumentos que hemos manejado toda la vida, necesitamos adaptarlos. Igual que ocurrió con la pandemia, va a tener que ocurrir mientras estemos en emergencia climática. Estábamos en emergencia pandémica, estamos en emergencia climática y esos problemas se van a producir. Bueno, yo ya termino, lo dejo aquí, el resto de cuestiones a los papeles y bueno, pues si hay algún, siento si me he ido un poquito más de tiempo, pero bueno, es muy nuevo este tema y tiene muchas cosas, bueno, espero que bueno, os haya interesado. Así que yo por mi parte, listo. Gracias. Bueno, Cristóbal